La cinta. El 7 de febrero de 1985, en Guadalajara, un hombre de 37 años salió del consulado de Estados Unidos y caminó hacia su auto. Iba a almorzar con su esposa. Le quedaban 3 semanas en México antes de volver a casa con su familia. Enrique Camarena llevaba 11 años en la DEA y 4 y medio persiguiendo al cártel más poderoso del país. Había entrado a la agencia después de servir en los Marines, después de ser bombero, después de ser policía en la frontera. Era un tipo que había subido desde abajo, y cada peldaño lo había endurecido. En 1984, su trabajo había llevado a la destrucción de Rancho Búfalo, una plantación de marihuana de 1000 hectáreas, que producía miles de millones de dólares al año para el cártel de Guadalajara. Fue el golpe más grande que la DEA había asestado en territorio mexicano hasta entonces. Los líderes del cártel, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, sabían exactamente quién había dado el soplo, y decidieron que iba a pagar. 5 hombres armados lo interceptaron a plena luz del día, a metros de la bandera estadounidense. Lo metieron en un auto y se lo llevaron. Lo que no calcularon es que estaban secuestrando al peor objetivo posible. Camarena fue llevado a una casa en la colonia Jardines del Bosque, propiedad de Caro Quintero. Lo que pasó adentro duró más de 30 horas. Le rompieron las costillas, le fracturaron el cráneo. Lo interrogaron sobre cada operativo, cada informante, cada gramo de información que la DEA tuviera sobre el cártel, y sus captores grabaron todo en cintas de audio, no por obligación legal, por vanidad. Era un trofeo, una prueba de que nadie tocaba al cártel de Guadalajara sin consecuencias. No sabían que estaban fabricando la evidencia que los perseguiría durante 4 décadas. El cuerpo de Camarena y el del piloto Alfredo Zavala apareció el 5 de marzo, un mes después, envueltos en plástico en una fosa a 100 kilómetros de Guadalajara. Camarena tenía 37 años. Dejaba esposa y 3 hijos. Le faltaban 3 semanas para volver a casa. La DEA no lloró. La DEA se activó. Estados Unidos lanzó la Operación Leyenda, la mayor investigación de homicidio en la historia de la agencia. La frontera se paralizó. Cada vehículo que cruzaba era revisado, uno por uno. El comercio entre los 2 países se detuvo. Era un mensaje sin palabras. Nos devuelven a los responsables o cerramos todo. El cártel de Guadalajara, que controlaba el tráfico de drogas de un continente, se desintegró bajo la presión combinada de 2 gobiernos. Félix Gallardo fue arrestado en 1989. Fonseca Carrillo, preso. Caro Quintero fue condenado en México, cumplió parte de su sentencia, fue liberado en 2013 por un tecnicismo judicial que indignó a Washington, recapturado por fuerzas mexicanas en julio de 2022 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025. 40 años después del secuestro, se sentó ante un juez federal en Nueva York. Se declaró no culpable. Las cintas que grabaron sus hombres como trofeo terminaron en una sala de tribunal. El trofeo era la soga, pero matar a un agente no fue el único error que se cometió en un aeropuerto de Guadalajara. El Gran Marquís. El 24 de mayo de 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo llegó al aeropuerto de Guadalajara en su auto oficial, un Gran Marquís blanco. Tenía 66 años, vestía sotana, llevaba una cruz pectoral al pecho, iba a recibir al nuncio apostólico del Vaticano. Era el arzobispo de Guadalajara y el segundo hombre más importante de la Iglesia Católica en México, un hombre al que nadie en el país podría confundir con otra persona. A las 3:45 de la tarde, en el estacionamiento del aeropuerto, un grupo de pistoleros rodeó el Gran Marquis. Abrieron fuego a quemarropa. El cardenal recibió 14 impactos de bala. Su chofer, Pedro Pérez Hernández, murió junto a él. En total, 7 personas perdieron la vida en el tiroteo. La versión oficial del gobierno llegó esa misma noche. El cardenal había muerto atrapado en un fuego cruzado entre sicarios del cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa. Los pistoleros de los Arellano Félix dijeron, lo confundieron con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, que supuestamente conducía un auto similar. El forense destruyó esa versión en horas. Los residuos de pólvora sobre la ropa del cardenal indicaban que le habían disparado desde menos de 1 metro. No era fuego cruzado. Era un hombre parado frente a la ventanilla del auto, vaciando un cargador. Y la confusión con el Chapo tenía un problema elemental. El Chapo medía 1,68 m, era moreno, tenía 36 años y bigote.
Posadas Ocampo era un anciano canoso, corpulento, con gafas, vestido con ropa clerical. Nadie en ese estacionamiento podía confundirlos. Nadie que tuviera ojos. Después, aparecieron más grietas. Empleados del aeropuerto declararon que los pistoleros habían abierto el maletero del Gran Marquis tras el tiroteo, como si buscaran algo. El avión del fiscal general de la República estaba estacionado en la pista aquel día, sin razón oficial registrada. Testigos empezaron a desaparecer o a morir en circunstancias turbias en los meses siguientes. Las investigaciones se abrieron, se cerraron, se contradijeron. Lo que empezó como un tiroteo en un estacionamiento se convirtió en un agujero negro del que el Estado mexicano nunca pudo salir limpio. No importa cuál de las dos versiones es cierta. Si fue un error, fue el error más grotesco de la historia criminal del país. Si fue una ejecución deliberada, fue la más temeraria. En cualquier caso, mataron al peor objetivo posible. México católico estalló. El escándalo cruzó el Atlántico y llegó al Vaticano. El Congreso de Estados Unidos abrió audiencias. La presión sobre los cárteles se multiplicó. El Chapo fue arrestado en Guatemala 16 días después. Testigos del caso empezaron a desaparecer. Las investigaciones se abrieron, se cerraron, se reabrieron. Más de 30 años después, el caso sigue sin resolución definitiva. La Iglesia pide que Posadas sea declarado mártir. Nadie ha sido condenado por su asesinato. 14 balas en un hombre que llevaba una cruz al pecho. Y un gran marquís blanco que el país no va a olvidar. Los cárteles aprenderían que elegir al objetivo equivocado no siempre requiere un nombre importante. A veces basta con que las víctimas lleven la nacionalidad equivocada. Los arbustos. El 4 de noviembre de 2019, 3 camionetas salieron de La Mora, una comunidad de unas 150 personas en Bavispe, Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos. Adentro, iban madres y niños. 17 miembros de las familias LeBaron y Langford, descendientes de colonos mormones, que llevaban generaciones viviendo en el norte de México, todos con doble nacionalidad. Algunas iban a una boda familiar en la vecina colonia LeBaron, en Chihuahua. Otra se dirigía al norte, hacia Estados Unidos. Un viaje rutinario por un camino de tierra que habían recorrido cientos de veces. Una de las camionetas se descompuso y se separó de las demás. El motor falló en medio de la nada, en un tramo de terracería rodeado de monte bajo. Y entonces llegaron los pistoleros. La línea, brazo armado del cártel de Juárez, había dado la orden de disparar contra cualquier vehículo en la zona. Estaban en guerra territorial contra el cártel de Sinaloa por el corredor de Agua Prieta, y el día anterior se habían reunido más de 100 hombres armados para planificar la ofensiva. La orden era clara: disparar a todo lo que se moviera. Civiles, policías, quien fuera. Las 3 camionetas fueron emboscadas en 2 puntos distintos del camino. Los sicarios abrieron fuego contra vehículos llenos de mujeres y niños. Una de las madres intentó bajar del auto y mostrar que eran civiles. No sirvió de nada. Incendiaron al menos uno de los autos con los pasajeros dentro. Cuando terminaron, 9 personas estaban muertas. 3 madres y 6 menores, incluidos gemelos de 8 meses. 5 niños más quedaron heridos de bala. 8 sobrevivieron. Uno de ellos tenía 13 años. Herido, escondió a sus hermanos pequeños entre los arbustos del desierto y caminó solo 23 kilómetros hasta encontrar ayuda. Si este es el punto del video en el que sigues aquí, haz algo que no te cuesta nada y nos ayuda a seguir contando estas historias. Suscríbete y dale like. La masacre no se quedó en un expediente de un municipio perdido de Sonora. Las víctimas eran ciudadanas estadounidenses, 3 madres jóvenes con pasaporte americano y 6 niños que nunca iban a crecer. Sus nombres llegaron a la Casa Blanca en cuestión de horas. Trump ofreció ayuda militar a México y amenazó con designar a los cárteles como organizaciones terroristas. El FBI entró al país a investigar. La familia demandó al cártel de Juárez entero en un tribunal de Estados Unidos bajo la ley antiterrorismo. En 2024, un juez condenó al cártel a pagar $4.600 millones. Fue la primera vez que un cártel completo fue juzgado como entidad terrorista en un tribunal civil. Un niño de 13 años caminando por el desierto, con una bala en el cuerpo, llevando un mensaje que terminaría costando miles de millones. El mensajero más pequeño trajo la factura más grande. Pero hay una forma aún más directa de elegir al objetivo equivocado.
dispararle en su propia ciudad, en su propia avenida, y fallar. El tuit. A las 6:30 de la mañana del 26 de junio de 2020, un convoy blindado avanzaba por Paseo de la Reforma, en Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Adentro iba Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, uno de los funcionarios más jóvenes y agresivos en la historia reciente del combate al crimen organizado en el país. Tenía una lista larga de operativos exitosos contra el narcotráfico. Y una lista aún más larga de amenazas de muerte. Al menos 12 sicarios lo esperaban en la intersección con Monte Blanco. Abrieron fuego con fusiles de asalto, rifles Barrett calibre .50 y granadas. El ataque duró minutos. Murieron 2 de sus escoltas y una mujer que pasaba en su auto camino al trabajo. García Harfuch recibió 3 impactos de bala y múltiples esquirlas. Era un operativo del cártel Jalisco Nueva Generación, orquestado desde Puerto Vallarta por Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas, hombre cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG. El ejecutor en tierra fue José Armando Briceño, el Vaca, que había viajado a la capital para coordinar la emboscada. Habían movilizado sicarios, conseguido vehículos, alquilado casas de seguridad. Incluso contaron con apoyo de organizaciones criminales locales. Invirtieron millones en un solo objetivo. Fallaron. García Harfuch sobrevivió, y 3 horas después del atentado, desde su cama de hospital, con 3 balas en el cuerpo y las manos llenas de vendajes, escribió un tuit. Nombró al CJNG como responsable. Lo llamó un ataque cobarde. Y dijo que seguiría trabajando. 19 sicarios fueron arrestados en cuestión de horas. El Vaca intentó sobornar a los policías que lo detuvieron con 50,000 pesos. Le dijeron que se callara. Les amenazó con que era líder del CJNG y que los iba a matar. Lo subieron a la patrulla igual. García Harfuch volvió al cargo después de 2 cirugías. Siguió persiguiendo al CJNG como si las balas no hubieran existido. La prensa lo apodó el Batman mexicano. En 2024 ascendió a secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, bajo la presidenta Claudia Sheinbaum. El hombre al que el CJNG intentó matar para enviar un mensaje, pasó a dirigir la guerra contra ellos, desde la posición más alta del aparato de seguridad del país. En febrero de 2026, la operación militar que terminó con la muerte de El Mencho, fue coordinada bajo su mando. El objetivo que no pudieron matar, firmó la orden que eliminó al hombre que lo había mandado matar. 3 balas en el cuerpo, y un dedo en el teléfono, escribiendo un nombre. 6 años después, ese dedo autorizó la operación final. Pero el CJNG ya tenía experiencia eligiendo al peor objetivo posible. Años antes, habían cometido un error aún más temerario. El cohete. Antes del amanecer del 1 de mayo de 2015, un convoy de camionetas del CJNG avanzaba con las luces apagadas por los caminos de tierra de Villa Purificación, Jalisco. Arriba, 4 helicópteros de la Fuerza Aérea y la Policía Federal rastreaban la zona. Era un operativo de captura. El objetivo era El Mencho, que había sido localizado en las cercanías de Tonaya. Sus hombres lo habían sacado de ahí y estaban moviéndolo. Una de las camionetas del convoy llevaba algo inusual. Un lanzacohetes RPG-27 de fabricación rusa. Cuando un helicóptero Cougar S-725, con 18 personas a bordo, sobrevoló el convoy, alguien apuntó y disparó. El cohete impactó en la cola de la aeronave. El helicóptero cayó. Al menos 9 agentes murieron. Simultáneamente, el CJNG desplegó bloqueos en decenas de municipios de Jalisco y 4 estados vecinos. Quemaron vehículos, cortaron carreteras, paralizaron la región entera. El Mencho escapó en la confusión. Parecía una demostración de fuerza absoluta. Un cártel que le disparaba un cohete al ejército y se salía con la suya. No se salió con la suya. Nunca se sale con la suya cuando el objetivo es el Estado. Ese mismo día, el gobierno inauguró la Operación Jalisco, una ofensiva militar coordinada entre el Ejército, la Policía Federal, la Fiscalía General y el Centro de Inteligencia Nacional. El Mencho pasó de ser un capo regional a convertirse en el fugitivo más buscado del hemisferio occidental. Estados Unidos puso una recompensa de $15 millones por su cabeza. Cada agencia de inteligencia de 2 países empezó a buscarlo. El Menchito, Rubén Oseguera González,
el hijo de El Mencho que había dirigido el derribo del helicóptero, fue arrestado y extraditado a Estados Unidos. En 2025, un tribunal federal lo condenó a cadena perpetua más 30 años. Nunca va a salir. Y El Mencho, el hombre que había escapado aquella madrugada de mayo mientras su cohete derribaba un helicóptero, pasó una década huyendo. Se movía entre casas de seguridad en las montañas de Jalisco. Evitaba teléfonos. Apenas aparecía en fotografías, se convirtió en un fantasma con $15 millones sobre la cabeza. Pero la inteligencia estadounidense y mexicana no dejó de buscarlo. Lo rastrearon a través de una de sus parejas sentimentales, siguiendo a un asociado de confianza hasta una cabaña aislada en Tapalpa, en las montañas de Jalisco. El 22 de febrero de 2026, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, apoyadas por 6 helicópteros de la Fuerza Aérea y aeronaves Texan de apoyo, cerraron sobre la posición. Sus guardaespaldas abrieron fuego. En la persecución por el bosque, El Mencho fue herido. Lo subieron a un helicóptero militar para trasladarlo a Ciudad de México. Murió en el aire. Tenía 59 años. El hombre que derribó un helicóptero militar en 2015, murió dentro de otro en 2026. El cielo que desafió fue el mismo cielo que se lo llevó.